al caerse el régimen egipcio, o por lo menos el régimen de Mubarak, no el régimen egipcio, esto claramente va a provocar o ha provocado repercusiones en todo el mundo árabe. Ahora le toca el turno a Libia. Hay, para entender lo que está sucediendo en Libia, hay una serie de consideraciones particulares de ese país, pero claramente hay también un efecto contagio, desde mi punto de vista, de lo que sucedió en Túnez y Egipto. Basta ver geográficamente la proximidad para entender que esto es así. Mariano, ¿se va a dar lo mismo que se dio en Túnez y se dio en Egipto, en Libia, o puede haber una mayor resistencia, una mayor masacre? Bueno, alguno puede pensar es que este régimen, el régimen de Gaddafi, es un régimen que tiene mucho más recursos que los otros como para poder sostenerse en el poder durante mayor tiempo. Por empezar, tiene petróleo y tiene una renta muy importante a partir de eso. Por otro lado, tiene un nivel de vida que para el estándar del Magreb y el estándar de África en general es bastante bueno, es superior, exactamente. O sea, superior a un habitante de Egipto, ¿no? Exacto, de hecho, Claudio, habitantes de Yemen y de Egipto se radicaban en Libia para trabajar, por eso vemos ahora la dispersión de estas personas. Esto por un lado. Por el otro lado, hay como tres claves para entender si esto puede funcionar, si cae o no el régimen. Una primera clave importante es el hecho de que la protesta pasase del este, o sea, de Bengasi, a Trípoli. Esto es importante. La segunda clave importante que creo que hay que tomar en cuenta es el tema de las tribus. Si los jefes tribales siguen apoyando o no a Gaddafi, y estamos viendo que aparentemente empiezan muchos a cambiar de bando o a no apoyarlo más a Gaddafi. Y el tercer elemento clave es que conserven una cierta unidad monolítica de las Fuerzas Armadas, que también pareciera estar requebrajándose. Entonces, si bien no podemos dar un certificado de defunción al régimen, yo diría que por primera vez, tal vez en su historia, el régimen del coronel Gaddafi está en serio peligro de ser derrocado. Acá uno lo ve como que cada día va quedando más solo, o sea, la comunidad internacional que ya lo empieza a cuestionar. Primero la renuncia del ministro de Justicia, ayer el ministro del Interior, que renuncia y le dice al ejército, por favor, únanse a los manifestantes. Absolutamente. Embajadores embajadores de Libia ante infinidad de naciones. Sí, actitudes aisladas como pilotos de un avión que para no bombardear a la población civil se arrojan en paracaídas y el avión se estrella en otro lado, ¿no? Exactamente. Yo creo que el aislamiento... Es una cuestión de tiempo, a eso me refiero. Es muy probable que eso suceda. También es cierto, por otro lado, que el régimen libio, de Gaddafi, ha tejido una serie de una red de alianzas importantes, por ejemplo con Italia, por ejemplo con los Estados Unidos, aunque parezca mentira, y con parte de la Unión Europea. Entonces, bueno, me parece que el backup que tenía este hombre y este régimen es mayor que otros casos de los que vimos, pero por lo que estamos viendo en los sucesos de estos días, parece que le está llegando un momento culmine a ellos también, ¿no? Vamos a ver cómo está Libia hoy. Observen este mapa. Las dos ciudades. Tobruk, allí donde están los rebeldes, todas las ciudades del este, digamos, tomadas por lo que sería la oposición, y un Gaddafi allí haciéndose fuerte sobre las ciudades del oeste y sobre todo en la capital, en Trípoli, ¿no? ¿Esto puede llegar a provocar una división y lo que es concretamente el riesgo de esta guerra civil ahí en Libia? Sin duda. Esto es un escenario que se evalúa claramente. Es más, lo dijo uno de los hijos de Gaddafi en su discurso del domingo, y citó este peligro. Y es más, el mismo Gaddafi en su alocución citó el peligro de convertir a Libia en una Somalia. Así que esto está presente como riesgo posible, lo cual impactaría ya desde otra manera en toda la geopolítica de la región, además de lo que esto mismo está generando. Claudio, y esto marca en cierta forma también alguna distinción con lo que sucedió en Túnez y en Egipto, que no hubo división geográfica del país así entre partidarios y opositores. Egipto en general se mantuvo con una división más bien
yo te diría, ideológica o política en respecto al posicionamiento ante el régimen de Mubarak. En Libia hay como una división geográfica que es el principio, cuando hay división geográfica es el principio de una potencial guerra civil a partir de allí, ¿no? Cuando alguien se hace fuerte en un territorio. Vamos a escuchar a los manifestantes de Tobruk a ver qué es lo que dicen. ضابطات قاعدات في يعني ورغم ان مش اغلبيتنا يعني طبعا احنا التسليح عاطينيه للعسكريه بالكامل يعني. Actually, this is the time, and the Libyan people are telling you, there's no retreat, no retreat. We will continue until even if we have to confront you with our bare hands. Yes, there's no retreat. Gaddafi, go away. We don't want you. Neither you or your family or your tribe. Nothing. We don't want you anymore. My brothers are being killed in other cities. My sisters are being killed. Massacres are happening. People are dying. People are dying. Just please help us. We're not even asking for animal rights. We're asking for human rights here. Please help us. Please help us. Contundente el reclamo allí que realizan entonces los manifestantes en Tobruk. Se habla de masacres, en Trípoli reconocen solamente 300 muertos, ya se estima que puede llegar a 1000 el número de personas muertas en... O el doble o el triple. El doble o el triple. Sí. ¿Por qué no hay información concreta y mucha censura con respecto a eso, no? De hecho, Claudio, el ministro de Exterior italiano, Frattini, habló ya de más de 2000 esta mañana. Pero hablando de Italia, Italia está temiendo que haya una fuga masiva allí de personas, unos 300.000 libios que abandonen el país, sí, ¿no? Exactamente. Buscando otro lugar para vivir tranquilos. Exactamente, de hecho hay un llamado de alerta del ACNUR para proveer ante esta situación. Italia está temiendo, obviamente, que esto es lo que más temen, una diáspora importante de dispersión de los libios, y que se calculan en esa cifra que vos dijiste, más allá del tema del gas, ¿no? Que ya cerraron. Mariano, ya voy con vos, Luis. 7 millones de habitantes tiene Libia. Casi. Aproximadamente. Sí. ¿Qué popularidad o qué cantidad de personas están del lado de Gaddafi concretamente? Es muy difícil saberlo porque no hay su popularidad, a eso me refiero, ¿no? Es que es muy difícil, me parece a mí, determinarlo en términos, en forma occidental. La estructura del poder, tal vez Horacio va a explicarlo mejor pero la estructura del poder libio es en base a estas tribus que dijimos y al reparto de poderes y canonjías entre estas grandes familias, entre estas tribus. Entonces, desde un punto de vista, si uno quiere más de opinión pública, y sí, ha habido cierto progreso. Ahora, es un país que ha tenido serios problemas con la educación, es un país que no tiene partidos políticos, es un país que no tiene instituciones más allá de estas que hablamos. Entonces, poner el concepto de opinión pública ahí y de apoyo es muy difícil de mensurar, digamos. En todos estos casos se van a ir dando, Claudio, las particularidades de cada sociedad, de cada país. Hay siempre, pareciera que se va repitiendo como un núcleo de clase media, educada, que en Libia también existe, debe ser más chica seguramente que en Egipto, pero es influyente, que es esta gente que ha tomado como la iniciativa en todos estos casos y que se van contagiando por Twitter, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me parece es que, como bien dice Aguas, hay particularidades en cada país. En Egipto, Mubarak se sostuvo mucho más de lo que todo el mundo presumía por el sostén que significaba la estructura militar, el ejército. Aquí seguramente el entramado tribal va a ser lo suyo en este sentido, o no, o le soltará la mano. De todas formas, respecto de las víctimas, es importante señalar que hay un libio en La Haya, que es uno de los miembros del Comité Penal Internacional, de la Corte Penal Internacional de La Haya, que ha señalado que podrían llegar hasta 10.000 las cifras y que tendría más que ver si han habido, como se dijo, bombardeos a población civil. Las víctimas tienen que ser mucho mayores que 300 o 1.000 o 3.000. Y después el otro tema de la vinculación tan particular con Italia, Claudio, hay que recordar que Libia durante casi 33 años fue colonia italiana, cuando Italia
quiso sacar credenciales de potencia colonial importante en el mundo, y entonces ocupó este territorio en el norte de África y la transformó en colonia. Después de la Segunda Guerra Mundial la situación cambió y pasó el poder a manos de los libios, para decirlo de alguna forma. Por eso, pero las vinculaciones con Italia perduraron y hay una enorme cantidad de negocios entremezclados entre Italia y Libia, no solo de los gobiernos, sino también de una gran cantidad de empresas italianas que tienen intereses en Libia. También decía allí un disidente libio, un periodista de 56 años, dice que Gaddafi en su pensamiento dice, este país lo hice yo y si yo me tengo que ir lo quemo también, como diciendo, no queda absolutamente nada si yo me tengo que ir. A ese nivel de totalitarismo que sigue, ¿no? Claro, Claudio, es que lo que hay que entender es que vos pensás, por ejemplo, cómo se ve Gaddafi en la estructura. Él es el líder de la revolución. Él está super partes. Es un señor que se considera más allá de las lo que uno podría llamar las instituciones. No tiene cargo formal. No tiene un cargo formal. Claro. Exactamente. Es como el padre espiritual del país. Entonces digo, me tocan a mí, tocan a Libia. Entonces es una cuestión bastante complicada desde este lado. Y lo que vos decías hoy, Luis, es muy interesante porque lo que vemos son como en estas regiones como ciclos. Hubo un ciclo que empezó con la descolonización y precisamente Libia es un caso paradigmático porque fue el primer país que se descoloniza de una manera tan sencilla con el rey Idris después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese régimen, y después, bueno, volteado en el 69 por Gaddafi, que viene a representar esta nueva, digamos, lo que era en ese momento la nueva tendencia de estos líderes árabes de izquierda en un contexto de guerra fría y de mundo bipolar, y que sobrevivió muchísimos años. Y bueno, y ahora pareciera que estamos llegando al ocaso de esto e iniciando otra etapa. Vamos a compartir con ustedes ahora las palabras del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, muy crítico con todo lo que está sucediendo allí en Libia. Yesterday, a unanimous UN Security Council sent a clear message that it condemns the violence in Libya, supports accountability for the perpetrators, and stands with the Libyan people. The same message, by the way, has been delivered by the European Union, the Arab League, the African Union, the Organization of the Islamic Conference, and many individual nations. I've also asked my administration to prepare the full range of options that we have to respond to this crisis. This includes those actions we may take and those we will coordinate with our allies and partners, or those that we'll carry out through multilateral institutions. Like all governments, the Libyan government has a responsibility to refrain from violence, to allow humanitarian assistance to reach those in need, and to respect the rights of its people. It must be held accountable for its failure to meet those responsibilities and face the cost of continued violations of human rights. The change that is taking place across the region is being driven by the people of the region. This change doesn't represent the work of the United States or any foreign power. It represents the aspirations of people who are seeking a better life. As one Libyan said, we just want to be able to live like human beings. We just want to be able to live like human beings. La importancia allí de las palabras de Barack Obama repitiendo lo que dijo un ciudadano libio, solo que queremos vivir como seres humanos, ¿no? Absolutamente, Claudio. Yo creo que Obama ha expresado una nueva tónica del pensamiento estadounidense respecto de la región y de hecho vemos apegado a ciertos derechos fundamentales internacionales, a una institucionalidad internacional.